Hola Darío, hola Martina. Entonces, cuando tú tienes un diputado que es financiado por la Cámara Nacional del Comercio, por Juan Sutil, que es financiado por grandes grupos empresariales, que le da cabida a Andrónico Luksic en un programa de televisión, ese diputado está defendiendo los intereses de los grandes empresariados de Chile. No sé si me captan, pero es fácil ser candidato cuando a ti te pasan 10 millones mensuales y haces campaña, publicidad, etcétera, ¿ya? Y llegas al poder. En cambio, una persona que no tiene plata, que no tiene ese financiamiento, es muy difícil que salga electo diputado. Y efectivamente son las personas que son ciudadanos común y corriente y que quisieran legislar para todas y todos los chilenos y quizás hacer una constitución que sea mucho más democrática. Pero hasta el día de hoy tenemos políticos financiados por los empresarios, ¿ya? Ahora, en ese tiempo, cuando hablamos del 1880, de 1900, comienzo del siglo XX, son los propios empresarios los que están en el Parlamento. También ocurrió en Chile en estos últimos 30 años. Lavín, empresario; Sebastián Piñera, diputado, senador, empresario, pasó a ser presidente. O sea, la gran parte de diputados y senadores de los últimos 30 años en Chile son empresarios, chiquillos. No son, no son científicos, no son abogados, no son profesores, no son médicos. O sea, un congreso y una asamblea constituyente debiese estar conformada por especialistas de la educación que hayan hecho clases, en el colegio, en colegios públicos, liceos públicos, particular subvencionados, particulares, que conozcan cómo funciona el sistema educacional para poder perfeccionarlo y que cambiemos el paradigma de la educación. Porque la Es educación, como, profe, como cuando dicen que el metro es espectacular, pero nunca se han subido. Es como, ah, claro, claro, claro. Claro, o se suben una vez a la nueva línea y dicen, no, espectacular esta línea, y va vacía, y después nunca más se subieron al metro, ¿no? Así como, ya como para la foto. y nunca han pasado por el metro, la línea 5 Claro, que y tampoco, tiene los mismos vagones hace como 20 años. sí, pues son vagones del año 74, 75. No, pero sí, sí son vagones del 74 y del 75 que fueron traspasados a la línea 5 que se inauguró en 1997 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, para que ustedes lo sepan. En 97 se abrió la línea verde, la línea 5, que solamente llegaba hasta Quinta Normal, y que, ¿en qué año fue? 2005 habrá sido, que se extendió a Maipú, más o menos, 2004, 2005, ¿ya? Tampoco se O sea suben a que la... la línea partió desde la Florida. Partió desde Bellavista, la Florida, hasta Quinta Normal, el 97. Ah, Y después se extendió a Vicente Valdés y se extendió hasta Plaza Maipú. Eso fue construido entre el 2000 y el 2005, más o menos. En esos años se construyó hasta Maipú. Lo que ustedes ven de Laguna Sur, de Las Parcelas, Monte Tabor y todo eso, hasta Plaza Maipú. Entonces, bueno, lo que tenemos es una clase que no anda en micro, que no viaja 2 horas en micro para ir al trabajo, que no se levanta a las 4:30, 5 de la mañana para poder llegar a su trabajo, que no viven así de esa manera hacinados, que tienen muchas áreas verdes en el sector oriente, muchos carabineros, mucha fuerza policial. Entonces es otro mundo. Es literalmente otro mundo, chiquillos, ¿ya? Eh, y en el fondo cualquier persona se da cuenta. Hay gente que incluso se siente extraña yendo a Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea o más arriba, porque sienten que es un mundo que no les pertenece, ¿ya? Y que no los identifica. Entonces, nuevamente en la historia tenemos un pequeño grupo de privilegiados, ¿ya? Pero que ahora se ven en jaque con una nueva constitución, porque la mayoría de los chilenos quiere hacer una nueva constitución y que esa constitución no sea hecha por los políticos empresarios, que esa constitución de ahora sea hecha por ciudadanos especialistas en todas las áreas del conocimiento
para que interprete a la sociedad. O sea, ¿cómo va a ser, Profe, digamos? pero es que la otra vez estaba, cuando fue el plebiscito, mi Sí. papá habló sobre una ley que protege partes de la Constitución donde están incluidos como temas internacionales, tipo de negocios, como por ejemplo el agua, puede ser que le pertenece, no sé, a una empresa de, no sé, de Argentina, y eso no se puede llegar y cambiar. La ley 21.200. Ya. La ley 21.200 es la ley que se hizo para hacer el plebiscito. Partamos por eso, ¿ya? O sea, Sí, en se el, hizo en el, en diciembre del año pasado, o en el, noviembre. en el Congreso se hizo esa ley para hacer un llamado a plebiscito. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando tú lees la Constitución de 1980, que ha sido modificada y fue reformada principalmente en el gobierno de Lagos, Ricardo Lagos, el 2005, ¿ya? Esta Constitución terminó con algunos enclaves dictatoriales. ¿Cuáles son esos enclaves dictatoriales? Senadores vitalicios designados, como Pinochet. Que Pinochet, después de salir el comandante en jefe del ejército en 98, se fue al Senado. Quería ser senador vitalicio hasta que se muriera en Valparaíso. Un asesino. Algo insólito en la historia de la humanidad. ¿Ya? Le duró poco porque fue ampliamente rechazado y boicoteado Pinochet. Sacó una enfermedad que tenía y se fue a Londres a operar, y ahí lo detuvieron y comenzó todo el caso Pinochet en Londres. Entonces, habían senadores que eran designados y que eso no era democrático, ¿ya? Las Fuerzas Armadas, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, de la Armada Naval, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de Carabineros de Chile, no eran nombrados por el presidente de la República, eran nombrados entre ellos, ¿ya? Y eso cambió. Ahora el presidente de la República decide quién es el comandante en jefe del ejército, dentro de una terna de 5 candidatos, ¿ya? Entonces, esas cosas dictatoriales las cambió Lagos el 2005, pero no cambió la Constitución desde su origen. Entonces, cuando tú te remites a la Constitución, tú tienes que ir al artículo 19. Artículo 19, del número 21 al número 24, tú tienes el Código de Aguas, 24 inciso final, que señala que las aguas son parte del dueño del territorio en el cual se encuentran, por tanto son de carácter privado, y la persona que tiene un territorio por donde pasa el río puede modificar el curso de aguas, hacer canales, acequia, y dejar sin agua al resto de las comunidades por donde el río va fluyendo hasta el mar, ¿ya? Entonces, por eso se han secado los ríos en la quinta región, ¿ya? Es el Código de Aguas que fue creado en 1981, ¿ya? Y en el artículo 19, también en el número 21, tú puedes leer que Chile tiene un principio de subsidiariedad. Subsidiariedad, o sea, Chile es un estado subsidiario, que en el fondo se dan bonos, se dan pequeñas ayudas, se compensa, porque la población más pobre no puede sola. Y por eso les dije que se creó el bono marzo para dar 50.000 pesos a la gente más pobre cuando comienza el año escolar. Se subvenciona la educación particular subvencionada, donde se ponen 70.000 pesos por cada estudiante que asiste, porque hay que pasar la lista y hay que rellenarla. Y ahí viene el lucro de la educación. Se dan subsidios, Estado subsidiario, subsidios habitacionales, gente muy pobre que tiene que ahorrar 2 millones de pesos y le dan una casa que sale 60 y tiene que pagar 40 millones y endeudarse toda la vida en una población. Ese es el Estado subsidiario, o sea, un Estado miserable, indigno. Y eso, el Estado subsidiario, es uno de los principios que tiene que modificarse en una nueva constitución. Ahora se mantienen los tratados internacionales, que Chile es un Estado democrático, donde mujeres y hombres nacen libres e iguales, pero garantizar la educación, la salud, la vivienda, etcétera, ¿ya? Pero imagínense todas las cosas que estamos debatiendo en el 2020
Imagínense el contexto del 1920, pues chiquillos. O sea, un Chile que recién se estaba electrificando entre 1900 y 1920, recién Chile, Santiago se estaba electrificando, recién Chile estaba recibiendo los primeros automóviles, recién Chile estaba teniendo algunas vacunas que no existían antes, recién Chile estaba teniendo alcantarillado, agua potable, por primera vez en la historia, ¿ya? Hace 100, 120 años atrás. O sea, por primera vez se construía un edificio que tenía una llave por donde salía el agua y había un alcantarillado. Cuando hablamos del 1870, 1860, en Chile todavía la gente tenía que hacer sus necesidades en pozos negros. No había alcantarillado en Santiago en 1860. Entonces, hay un cambio radical gracias a la riqueza del salitre, pero ojo, el alcantarillado en Santiago, que se formó entre 1900 y 1940, abarcó solamente un par de comunas. El alcantarillado estaba en Santiago, estaba en Providencia, estaba en Ñuñoa, estaba hasta Estación Central, Independencia, Recoleta y para de contar. Ese era el alcantarillado que existía en Santiago y después se extendió hasta Las Condes, qué sé yo, y el sector oriente. Pero si tú me hablas de San Miguel, de San Joaquín, de Pedro Aguirre Cerda, de Maipú, de Cerrillo, Huechuraba, Cerro Navia, Pudahuel, Lo Prado, todas esas comunas no tenían alcantarillado en 1910, 1920. Entonces era campo, chiquillos. Santiago era muy chiquitito, muy pequeño, ¿ya? Y acá vamos a comenzar con la república parlamentaria o pseudo parlamentaria, podríamos decir, que se inicia después de la muerte de el presidente José Manuel Balmaceda. ¿Qué ganó? ¿Quiénes ganaron? Ganaron los congresistas, ganó el parlamento la guerra, ganaron los empresarios, ganaron los privilegiados, ¿ya? Y ellos se tomaron el poder una vez que Manuel Balmaceda se suicida el 19 de septiembre de 1891. ¿Quién toma el poder? Va a ser un almirante de la Armada Naval llamado Jorge Montt, pariente de Manuel Montt, ¿ya? Y eso lo asocia a la derecha, ¿no? A un grupo autoritario conservador, ¿ya? Es un militar de la Armada Naval que lidera el bando parlamentario oligárquico. ¿Qué significa oligarquía? Oligarquía significa o se define como un grupo de la sociedad que se enriquece, ¿ya?, a costa de los intereses de las demás personas. O sea, es un grupo que no vela por el bien común, ¿ya? Es un grupo enriquecido que solamente vela por su propio bien común, ¿ya? Que son los empresarios que lucran y les da lo mismo pagarle 300.000 pesos a sus trabajadores y que vivan en la miseria, ¿ya? De eso se trata. Es un almirante conservador, ¿ya? Que se asocia con los ingleses en la Guerra Civil de 1891 en contra del presidente liberal Balmaceda. Se crea un Consejo de Defensa Fiscal, ¿ya?, militar, se aumentaron las fuerzas navales, o sea, los ingleses financiaron a la Armada Naval, por tanto, compraron más barcos, más acorazados, creció la Armada Naval de Chile en Valparaíso, gracias a esta guerra, porque ellos estaban defendiendo los intereses de los ingleses. O sea, Balmaceda muere y por un proyecto que es nacionalista, que es para todas y todos los chilenos, muere por una causa y ellos mueren por una causa personal y por la defensa de los intereses imperialistas ingleses, así como la derecha defendió los intereses imperialistas de los estadounidenses, ya en la dictadura al comienzo de Pinochet, al comienzo solamente, porque después Estados Unidos se enojó con la dictadura, no querían a Pinochet, pero pasó lo mismo en el siglo XIX con los ingleses, en el siglo XX con los
estadounidenses. Antes con el salitre, después con el cobre. Bueno, el exilio de liberales, los que lograron exiliarse en embajadas acá en Chile y migraron, se fueron a Estados Unidos, a Perú, a México, a distintos países, a Argentina, y militares adherentes al expresidente Balmaceda. La hacienda estaba muy mal por los gastos de la guerra civil, porque cualquier guerra trae consigo una paralización de la producción agraria, un estancamiento económico, así que se pidieron préstamos a Inglaterra y los ingleses felices le prestaron un par de libras esterlinas a los chilenos, así que la economía se recuperó en un año, así de fácil, ¿ya? Se crea la ley de comuna autónoma. ¿Qué pasaba antes? Antes pasaba que supuestamente existía el centralismo de Santiago, ¿cierto? El centralismo de Santiago que dirigía al resto de las comunas y provincias de Chile y que toda la plata recaía en Santiago. En el gobierno de José Manuel Balmaceda se legisló sobre la comuna autónoma el Parlamento. O sea, el Parlamento, a través de la ley de comuna autónoma, quería darle efectivamente autonomía y descentralización del poder a las provincias. Algo que siempre criticaron, porque los conservadores siempre quisieron que Santiago dirigiera a las comunas. Pero como veían que Balmaceda tenía el poder, ¿ya? Una forma de boicotear a Balmaceda era que cada provincia fuera autónoma. Por tanto, las riquezas del salitre no le iban a llegar al gobierno centralista de Balmaceda. Entonces, lo que Balmaceda siempre criticó, que fue el centralismo, el autoritarismo de los presidentes de Chile, es lo que él quiso hacer. Cuando Balmaceda tomó el poder, él quiso ser un presidente de alguna manera democrático pero autoritario, ¿ya? Ser un presidente que dirigiera el país, pero ya no tenía las atribuciones, porque en 1874 las reformas constitucionales aprobadas en el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu le quitaron poder al presidente de la República y le dieron poder al Parlamento. Entonces el Parlamento podía boicotear las leyes propuestas por el Ejecutivo, el Parlamento podía impedirle el presupuesto de Hacienda del año siguiente y el Parlamento hacía una interpelación a los ministros para que los sacaran de sus cargos constantemente. De esa manera un gobierno no tiene por dónde. Si te sacan los ministros y en 5 años tienes 8 ministros que han pasado por la cartera de ministro del Interior y te quitan el presupuesto del próximo año, tú no puedes gobernar. Y eso le pasó a Balmaceda. Y Balmaceda cerró el Club de la Unión, cerró los periódicos y se transformó en una dictadura, efectivamente. O sea, fue un conflicto que no tenía salida. Entonces, la ley de comuna autónoma, lo que buscaron los congresistas, los parlamentarios conservadores, porque más que liberales eran conservadores, a pesar de que era una república liberal, se transformaron en grandes empresarios, era que de esa manera, si Iquique era autónoma, Iquique no tenía que darle dinero a Santiago y Balmaceda se quedaba sin dinero. ¿Se entiende la explicación? Primero medio sol, ¿ya? Entonces, es raro, es como rarito, porque en el fondo los liberales siempre buscaron la descentralización del país, ¿ya? De que Coquimbo, Copiapó tuviera poder, Concepción. Freire quería eso. Las regiones fueran influyentes en las decisiones del país. Sí, y que se autodeterminaran solas, o sea, que las riquezas de Copiapó se quedaran en Copiapó. No sé si me capta, ¿ya? Porque al final todo iba a parar a Santiago. Exacto. Entonces, liberales como Freire en 1825 estaban a favor de formar una república federal en Chile, ¿ya? Descentralizada. No que todo el poder estuviera en Santiago. Y obviamente ese proyecto no fructiferó y efectivamente Freire terminó en el exilio, la guerra civil y todo lo que pasó, ¿ya? Se esfumó ese militar democrático que existió en la historia de Chile. Y paradójicamente,
cuando los liberales llegan al poder y le van quitando poder al presidente, porque era lo que criticaron durante toda su vida, los liberales que están en el Parlamento crean la ley de comuna autónoma, que le da autonomía a todas las provincias, a las comunas, y le quita poder a Santiago. ¿Para qué? Para boicotear a Balmaceda y para que caiga el gobierno. Solamente por eso lo hicieron. No es que quisieran que fueran autónomas. Y por eso el Congreso viajó a Iquique para apoderarse de las oficinas salitreras y tener el poder con los ingleses para derrotar a Balmaceda. Y con el apoyo de un imperio inglés, obviamente Balmaceda iba a ser derrotado y el ejército de Chile. ¿Ya? Después de Jorge Montt, tenemos el gobierno de Federico Errázuriz Echaurren. Pasamos de Sañartu, ¿ya? Del 71 al 76. Pasamos al gobierno de otro pariente. Todo queda en familia, chiquillos. Estamos hablando, ponte tú, de Manuel Montt, Jorge Montt y Pedro Montt. Todos presidentes de Chile de la misma familia. Y en este caso de Federico Errázuriz Sañartu, ahora pasamos al gobierno de Federico Errázuriz Echaurren. Para que vean lo endogámico que era el poder en Chile, y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Son familias empresariales las que se mezclan entre ellas y quieren tener el poder económico y político de Chile, hasta el 2020 actual. Bueno, debió encarar una grave cuestión de límites con Argentina, surgida por el Tratado de 1881, que no definía bien los límites entre Chile y Argentina, ¿ya? Sobre todo en la zona sur, austral, referente a la Patagonia y el Estrecho de Magallanes, y la cuestión de la Puna de Atacama, ¿ya? Hacia la zona desértica, hacia el interior, había una zona en la cual ni chilenos ni argentinos habían hecho posesión. Así que los argentinos se adelantaron, los chilenos llegaron tarde, y finalmente los argentinos se quedaron con un sector de Atacama, del desierto, hacia el altiplano, ¿ya? Y definieron que el Estrecho de Magallanes iba a partir como en la zona argentina y después iba a pasar a manos de Chile, ¿ya? Que era un paso entre los dos continentes. Y van a definir que la Tierra del Fuego se va a dividir en dos, una parte chilena y una parte argentina. Y así van a ir definiendo los límites territoriales, ¿ya? Hay un encuentro en 1901 en la zona austral, en un barco entre el presidente de Chile y el de Argentina, pero tampoco definen mucho los límites al sur de la Tierra del Fuego, donde hay varias islas, como la isla Navarino. Entonces Chile se adelanta y crea Puerto Williams y ocupa la isla y las últimas islas antes de llegar a la Antártica, ¿ya? Y Argentina después va a pelear 3 islotes en 1978, Picton, Nueva y Lennox, que casi desembocan en una guerra con Argentina en 78 y que interviene el Papa en plenas dictaduras militares de ambos países, ¿ya? Finalmente Chile se quedó en esos 3 islotes y se acabó ese posible conflicto internacional, ¿ya? Creó diversos establecimientos educacionales producto de la riqueza del salitre, institutos técnicos comerciales. Se fomentó mucho lo técnico en Chile a fines del siglo XIX, comienzos del XX, lo técnico industrial. O sea, muchas personas que se necesitaban para el alumbrado público, o sea, poner postes eléctricos, centrales hidroeléctricas para abastecer de electricidad a Chile, personas técnicas que estuvieran a cargo del alcantarillado, de que se tapaban las cañerías, destaparlas, de trabajos que tenían que ver con obras públicas. Entonces, el desarrollo técnico empezó a desarrollarse con más fuerza a fines del siglo XIX. Hay una inauguración más moderna de la estación central, porque se amplía la estación central, se hace mucho más grande, se hace también con centros comerciales, ¿ya? La estación central se fundó en 1863, pero a fines del 19 ya la estación central va a tener un boom tremendo, o sea, los ferrocarriles entran y salen cada 5 minutos, porque va a ser la principal conectividad del país. Recordemos que no existían buses, no existían aviones, así que el ferrocarril tiene mucho poder en esta época.
y se inició el alcantarillado de Santiago, se construyó un estanque que provee a Valparaíso de agua, ¿ya? En Peñuelas, en varias lagunas y sectores de aguas que hay en la quinta región para abastecer al puerto de agua potable. Tenemos el gobierno de Germán Riesco, que va a celebrar el Tratado de Paz con Bolivia, finalmente en 1904, en donde se estipula que Antofagasta pasa definitivamente a territorio chileno, pero que Chile iba a iniciar la construcción de un ferrocarril de Arica a La Paz, para que la gente de Bolivia tuviera acceso al mar, acceso a poder comerciar en Arica y viajar a Antofagasta, y era una compensación de guerra, ¿ya? También hay que decir que se crearon muchos liceos públicos, ¿ya? O sea, entre 1890 y 1930 se crean todos los liceos públicos que ustedes casi conocen en el centro de Santiago. Todos los liceos antiguos que ven con esa infraestructura de 1920, todos son de esta época, ¿ya? Escuelas de niñas, escuelas normal de preceptores que son de profesores. Seguir formando el profesorado que se inició con Manuel Montt, ¿ya? Y profesores que eran a la antigua, o sea, profesores que tenían regla de madera en mano y golpeaban a sus estudiantes. ¿Me esperan unos segundos? Vengo de inmediato, ¿ya? Por favor. Sí. Ale, Alegando. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me hablaste, no, profe? Sí, Ale. El profe te llamó. Ah, hola, profe. Sí. Maticra. Ya, retomamos. Y es importante porque en este gobierno se crea la ley de habitaciones obreras, que van a ser habitaciones mucho más decentes, entre comillas, que van a ser sólidas, porque se estaba reclamando mucho que las habitaciones obreras eran de malas condiciones, ¿no? Entonces, de a poco, en este gobierno se empieza a considerar ciertas cosas básicas que debiese tener la clase trabajadora, pero que aún no tiene. O sea, en 1905 la clase trabajadora no tiene descanso dominical, no tiene un día libre a la semana, no tiene horario de 8 horas laborales, puede trabajar perfectamente 12, 14 horas, como lo decía Karl Marx en la Revolución Industrial cuando eran hiperexplotados en 1850. Las personas no tienen seguro de cesantía, seguro ante algún accidente laboral, no tienen contrato de trabajo, por tanto una persona la pueden echar cualquier día. Una persona puede trabajar 2 días, el jefe se disgustó con esa persona, lo echó del trabajo y ni siquiera le pagó. Entonces había una desprotección total de la clase trabajadora, queridas y queridos estudiantes, que es inconcebible, ¿ya? Y también se produce una inflación por la gran cantidad. Dígame. Lo de la desprotección laboral ocurrió también en Europa, por ejemplo. Sí, por supuesto. O Cuando sea tú que al hablas, final era que no había un gran desarrollo, se podría decir. por supuesto, o sea, cuando hablas de Londres, en 1850, Londres está pasando por una epidemia del cólera, la gente se muere por doquier en Londres, un río Támesis contaminado, porque todas las aguas servidas, fecales, todas las curtiembres, los restos de los animales, la basura, todo lo tiran al río Támesis. Entonces, si tú pudieras retroceder en el tiempo y llegar a Inglaterra, a Londres, en 1850,
el panorama era horroroso. Tú incluso veías cadáveres. La gente que moría, todo lo tiraban al río Támesis. Mucho peor que el río Mapocho. Bueno, el río Mapocho en su tiempo también estuvo con aguas servidas, cadáveres, basura, etcétera. Todas esas cosas, chiquillos, ¿ya? Entonces, habían focos infecciosos y los trabajadores en Londres eran explotados totalmente, de una manera muy cruel. En Londres ponían a trabajar a los niños de 5 o 6 años y les pegaban con un látigo. Los dejaban encadenados, amarrados y se portaban mal a niños de 6 años. No sé si logran dimensionarlo, chiquillos, pero eso está evidenciado en las fuentes de los relatos de la época. ¿Ya? Entonces, eso pasó en 1860, en 1870, en 1880. O sea, recién Londres en 1890, 1900 comenzó a cambiar con un código del trabajo. ¿Por qué? Porque Inglaterra se dio cuenta que si no hacían ese cambio a fines del 19, comienzos del 20, iban a llegar partidos comunistas a Londres. Porque ya lo empezaron a observar en el resto, en Alemania, en Francia, en Rusia posteriormente. Entonces, en el año 1900 los ingleses sabían para dónde iba la micro. La micro iba para las huelgas, para las manifestaciones, para la violencia, porque la gente no podía seguir resistiendo esas condiciones de vida. Entonces ahí los ingleses hicieron el cambio y redujeron el horario laboral a 8 horas, ¿ya? No les dieron vacaciones, pero sí les dieron descanso dominical un día a la semana, sí les dieron la ley de la silla, que pudieran estar sentados trabajando, que estoy hablando del año 1905, 1910, ahí recién, ¿ya? Entonces en Chile pasó algo similar, o sea, obviamente en un país subdesarrollado, ¿no? Monoexportador casi de materias primas, que era el salitre, y también del carbón en la zona de Lota, pero es una situación inimaginable, chiquillos. O sea, las mujeres eran violadas, no eran ciudadanas, no tenían derecho. Era un Chile terrible. Era un Chile terrible. Es más, yo siempre les dije cuando vimos la Primera Guerra Mundial que vieran la película Las Sufragistas. Las sufragistas, Emmeline Pankhurst, todas las mujeres que pelearon por los derechos del voto femenino en Inglaterra, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en darle el voto a las mujeres en 1892, por ahí, a fines del siglo XIX. Entonces, las mujeres sufrían una doble explotación, siempre se los he dicho, una explotación laboral, donde el patrón, el jefe, el empresario abusaba sexualmente de ellas desde que eran niñas, preadolescentes, desde los 12 años, ¿ya? Y aparte, los hombres las maltrataban, sus parejas, entre comillas, en la casa. Entonces, y más encima les pagaban mucho menos que a los hombres. Entonces, la historia de las mujeres es mucho, 3, 4, 5, 10 veces más sufrida que de los hombres, ¿ya? Y mucho más difícil por el hecho de ser mujeres. Por eso hemos llegado a esta sociedad que es feminista, que empodera a las mujeres y que por fin está haciendo justicia, está haciendo historia, ¿ya? Luego tenemos el gobierno de nuestro querido Pedro Montt, o Avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual. Lamentablemente Pedro Montt fue el presidente que autorizó la matanza en la Escuela Santa María de Iquique en 1907, el 21 de diciembre, ¿ya? Se conglomeraron miles de personas, cientos, miles, no sé cuántas, algunos hablan de 100.000, otros hablan de 10.000, hay distintas fuentes, pero estaba lleno en Iquique de distintos trabajadores de las oficinas salitreras que se cansaron de los abusos. Ya llevaban, ¿cuánto tiempo? 80, 90, 90, 900, ya llevaban 25 años, 25, 26 años de explotación tremenda y simplemente querían cosas muy básicas. Querían que las balanzas no fueran modificadas porque eran engañados y estafados. Querían que las fichas
fueran cambiadas en otras oficinas salitreras por otros productos, porque cada oficina salitrera tenía ciertos productos, y de repente una oficina, o sea, la oficina en donde tú trabajabas, ¿ya? No tenía ciertos productos, entonces no podías ir a otra para cambiarlos, ¿ya? Y claramente querían reducir la jornada laboral, o sea, pedían cosas muy básicas, chiquillos, ¿ya? Ni siquiera era que pidieran un ¿Cuánto era la salario, jornada laboral de ese entonces? era la que ellos estipulaban, podían ser 10 horas, 12 horas, 14 horas, desde que sale el sol hasta la noche, hasta las 9, perfectamente. O sea, empieza a sumar 7 a 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 horas o 12. O sea, de 7 a 6 de la tarde, de 7 a 8 o 9 de la noche. Entonces, y después se iban a dormir, ¿no? A estos lugares que tenían latas de zinc, que eran de fierro, en pleno desierto, o sea, un frío que calaba. Entonces se le empezaron a llamar camas calientes, porque la persona que estaba durmiendo, ponte tú en el día, ¿ya? En tal horario, se levantaba para ir a trabajar, y la persona que terminó su jornada laboral se iba a acostar a la misma cama. Y esa cama se mantenía caliente porque la persona que se levantó la mantuvo caliente, y otra persona llegaba y se acostaba en la misma cama, y así mantenían las camas calientes. O sea, era una rotación constante. No sé si me capta, ¿ya? Pero se hizo muy conocido y popular en la época, ¿ya? Bueno, con Pedro Montt se impulsaron también obras públicas, como en todos los gobiernos, construcción del ferrocarril de Ancud a Castro, en la isla de Chiloé, también de la línea de Puerto Montt. Tuvieron que enfrentar el terremoto de Valparaíso de 1906, que fue uno de los terremotos más devastadores de la historia. Más de la mitad del puerto quedó hecho ruinas. Fue terrible, chiquillo. O sea, la gente murió aplastada por las casas de adobe o por las construcciones de concreto. O sea, las demolió. Y actualmente se espera que en Valparaíso exista un gran terremoto en los próximos años. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Terminó de construir la Escuela y Museo de Bellas Artes, porque se estaba preparando Chile para el centenario, 1810-1910, 100 años de historia. Entonces, en 1910 había que hacer muchos actos que recordaran este proceso que inició la independencia de Chile. ¿Ya? Autorizó la represión y matanza en la Escuela Santa María de Iquique, que es uno de los actos más emblemáticos en la historia de Chile. Y luego se funda la Federación Obrera por derechos de los trabajadores. Asiste a la independencia argentina en mayo de 1910, y luego se marcha a Alemania por problemas de salud para atenderse, y muere en julio del mismo año antes de terminar su mandato. ¿Ya? A continuación, quiero que veamos la parte del último documental de historia de Chile. De algo habrán hecho por la historia y vamos explicando los procesos. Dudas, consultas, comentarios, chiquillos. ¿Se entiende la explicación del contexto? Sí. Me pueden igual preguntar o confirmarme, porque es importante para mí que vayamos como entendiendo y empatizando lo que vivió la gente de esa época y en qué condiciones de vida se encontraban. O sea, es relevante. Ya, vamos entonces con esta parte del documental. Ya, ¿se ve? ¿Se escucha? Yo no escucho, profe. Creo que sí. No, creo que no se escucha. Yo tampoco lo escucho. No se escucha, a ver.
Yo se escucho, pero me veo mal. 1905. Chile está a punto de cumplir 100 No, se años. escucha bien, creo. Ahí sí. ¿Se escucha bien ahí sí? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Estamos en 1905, queridas y queridos estudiantes. Estamos caminando rumbo a la Moneda en esa calle, ¿ya? Para que ustedes se ubiquen históricamente. Estamos caminando por las calles de adoquines rumbo a la Moneda, porque hay una gran manifestación en 1905, ¿ya? Siempre les digo que tienen que ir tomando apuntes. Yo no puedo fiscalizar eso, pero es importante, ¿ya? Y acá comienza a nacer el movimiento popular obrero chileno. Y no solamente obreros, sino movimientos de distintos tipos de oficios, zapateros, sastres, modistas, ¿ya? Todos los servicios que hay en Santiago y que hay en el puerto de Valparaíso, en la oficina salitrera, la gente se empieza a manifestar porque ya se cansa de los abusos de literalmente un siglo en este caso, ¿ya? Y es importante porque empieza a haber gente letrada, gente que empieza a traer ideas que son de izquierda a Chile, por primera vez. Ideas anarquistas, ideas comunistas. O sea, el norte salitrero se transforma en un proletariado que se empieza a empapar de ideas revolucionarias. Estamos en 1905, Santiago de Chile, rumbo a la Moneda. Ahora sí continuamos, ¿ya? Panfletos en las calles de adoquines. ¿Qué año? 1905. Chile está a punto de cumplir 100 años como país independiente. Y el progreso material y tecnológico ya empieza a notarse. Aunque todavía no hay alcantarillado ni agua potable, Santiago y otras ciudades de Chile empiezan a parecerse a ciudades modernas. Gracias a la riqueza del salitre, me imagino. Y el salitre lleva años siendo la principal fuente de ingresos. Han pasado 14 años desde la Guerra Civil y 21 años de la Guerra del Pacífico. Y Chile es un país que vive en paz. ¿No? Ah, y ya se usaban los panfletos para llamar a la gente a movilizarse. Sí, claro. Los tipógrafos llevan décadas siendo claves en la movilización popular. ...1887... año clave, chiquillos. Gobierno de José Manuel Balmaceda. Eloísa Díaz y Ernestina Pérez son las primeras médicos en graduarse, en titularse de la Universidad de Chile en Sudamérica, ¿ya? Un primer hito para las mujeres. Y estamos con el desarrollo de la imprenta de una manera mucho más masiva. A comienzos del siglo XIX, los periódicos que circulaban por Santiago realmente eran casi nulos. Entonces, estamos hablando de un proceso largo en el cual finalmente Chile empieza a tener una mayor difusión de lo que son las ideas ideológicas, ¿ya? Insisto, de izquierda sobre todo. Acá vamos a conocer a un personaje de la historia de Chile muy importante que va a marcar la pauta de fines del 19 y comienzos del 20. Acá, continuamos. ¿Qué hora la entrega? A las 7.
El domingo a las 2 p.m. se llevará a efecto por las sociedades obreras de la capital y el país un grandioso desfile con el objeto de solicitar respetuosamente del Supremo Gobierno la abolición del impuesto a la carne. Es un impuesto a la carne argentina que el Congreso aprobó para favorecer a los ganaderos chilenos. Pedimos al pueblo que haga memorable el 22 de octubre conservando el más completo orden y compostura. El siglo XX trae grandes movilizaciones sociales. Ya. Como pueden apreciar, en ese tiempo no existían las comunicaciones que tenemos hoy en día, por tanto la imprenta era relevante y la imprenta era un arduo trabajo con el papel, ¿ya? La historia del papel es muy larga, chiquillos. Yo conozco, bueno, una de mis co-guías de la tesis en el Magíster en la Católica Valparaíso, francesa, doctora Queseca, ha escrito la historia del papel. O sea, se ha dedicado a escribir la historia del papel. Y el papel que llegó a Chile en el periodo de la colonia es un papel que venía de Italia. Los italianos en Génova, Venecia, Milán, Florencia, se dedicaron a hacer papel, ¿ya? Con los bosques, con la celulosa. Y ese papel fue el que llegó a América, llegó al Virreinato del Perú y llegó a Chile. Se recuerda en el siglo XIX que hubo un momento en que los vendedores de chocolates, vendedores de dulces, como esos dulces de la ligua, como los chilenitos, los empolvados, que empezaron a surgir con fuerza en el siglo XIX en Chile, en el consumo diario, pero que eran caros igual. Ojo, no toda la población tenía acceso a eso. La población común y corriente, con suerte, comía pan, hay que decirlo, ¿ya? Pero todos esos productos no sabían en qué formato venderlo, porque tú no le podías pasar 4 empolvados, chilenitos, chocolate en las manos a las personas. Entonces, a los comerciantes se les ocurrió la grandiosa idea de ir a los archivos nacionales, o sea, la historia colonial de Chile, donde estaban los escritos antiguos de los escribanos de la colonia, y sacar y arrancar todas las hojas de la historia de Chile, de los documentos antiguos, y en esos papeles envolvían el chocolate, ¿ya? Entonces, Benjamín Vicuña Maquena, en la década de 1870, se dio cuenta que el papel en que vendían los chocolates, los chilenitos, los dulces, eran papeles históricos, eran papeles que habían sido sacados de los archivos, y le empezó a quitar todos los papeles a la gente, y se hizo una ley que prohibía, obviamente, deshojar un libro para poder hacer conitos de papel de diario para vender productos, ¿ya? Entonces la imprenta fue muy importante y era súper difícil hacer un panfleto como el que ellos estaban leyendo, que era una convocatoria, y ese panfleto hicieron 5.000 copias y lo empezaron a difundir en Santiago, en Valparaíso, en distintos lugares de Chile. Pero en este caso, la manifestación es en contra del alza del impuesto de la carne argentina. ¿Por qué? Porque los argentinos tenían mucho más carne que Chile, mucho más ganado. La carne argentina proveniente de Mendoza era mucho más barata que la chilena y querían favorecer a los ganaderos chilenos. O sea, si tú le subes el impuesto a la carne argentina es más cara y por tanto la carne chilena pasa a ser un poquito más barata, pero sigue siendo cara, y así los ganaderos chilenos ganan más plata. Por eso se le subió el impuesto a la carne. Y la carne era un bien de consumo esencial. A pesar de las condiciones de higiene que eran insalubres, la carne siempre fue un consumo esencial para la gente. O sea, hasta el día de hoy la gente ve un plato que no tiene carne y es como incompleto. Bueno, para mí no lo es porque yo no como carne hace 15 años, pero la gente todavía asocia que hay que comerse un pedazo de carne porque tiene proteína y no sé qué más. Y bueno, cosas que en el fondo no tienen mucho sentido, pero en ese tiempo la carne sí era importante en el consumo básico de las familias. Así que como subieron el impuesto a la carne, y ponte tú el kilo de carne de, no sé, de lomo,
que una carne cara, ¿cachai? Del ganado costaba en ese tiempo 10.000 pesos, ahora costaba 20.000 pesos. Entonces, que suba al doble afectaba el bolsillo escaso de toda esta gente pobre chilena en Santiago, ¿ya? Así que por eso se produce esta manifestación. Es la huelga de la carne de 1905 del 22 de octubre. Veamos la manifestación. Cerca de la Moneda. El llamado Bajo Pueblo se transforma con la revolución industrial. El campesino va dando paso al obrero, que comienza a agruparse en diversas asociaciones. Un comité de trabajadores, creado recientemente, es el que convoca la huelga de la carne. El impuesto ha hecho subir el precio de la carne a cifras que están fuera del alcance de las familias obreras, convirtiéndola en un artículo de lujo que solo se sirve en la mesa del rico, pero no en la del pobre. La mayoría de estas nuevas asociaciones de trabajadores son de tendencia anarquista o socialista. Su plan es organizar al pueblo y juntos dar la batalla por sus derechos. Ya, ese nombre lo tienen que anotar y se les tiene que quedar grabado. Luis Emilio Recabarren. Va a ser el fundador del Partido Obrero Socialista de Chile, el POS, Partido Obrero Socialista, en 1912, y Luis Emilio Recabarren en 1922. 10 años después va a crear el Partido Comunista de Chile. El obrero chileno se levanta para ejercer sus derechos, para romper el sitio de una canalla perfumada que lo hambre. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! La policía, reducida en número, no tiene ni las armas ni la preparación suficiente para mantener el orden. ¡Cuidado, señores estadistas! ¡El pueblo está despertando! ¡El pueblo pide la llama! ¡Ya llegará el día en que el paraíso proletario será una realidad! ¡Vivan los trabajadores! Pocas veces se ha visto una marcha tan cerca de la Moneda, Manuel. Esto está recién comenzando. Los diarios hablan de 30.000 personas rodeando el edificio, lo que en esa época es prácticamente el 10% de la población de Santiago. Exigen ver al presidente de la República, Germán Riesco, pero él se encuentra en su domicilio y hacia allá parten los manifestantes. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! Esto no sale nada bien, Manuel. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué están? ¿Se quedan con los brazos cruzados? Es lo mismo que se preguntan los organizadores de la marcha. ¡No nos moverán! ¿Qué pasa con el ejército? Las tropas están fuera de Santiago y llegan 2 días más tarde, cuando la violencia en las calles parece incontrolable. ¡Atención, mis soldados! A cargo de las tropas está Roberto Silva Renart. Ya, esta es la primera vez en la historia de Santiago en que tenemos una manifestación violenta que está a puertas de tomarse la moneda y de asesinar al presidente de la República, producto de que efectivamente las tropas principales del ejército no se encontraban acá en Santiago y la violencia se masifica. Yo no sé si esto les recuerda al año pasado. ¿Ya? El año pasado, el 18 de octubre, cuando empezaron todas las manifestaciones y a quemar las estaciones del metro y a quemar muchas cosas,
Algo similar ocurrió en esta época, porque estaban cansados de los abusos de los bribones del Congreso. O sea, los políticos que están en el Congreso no nos representan. Son políticos que simplemente legislan para sus intereses. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. O sea, la gente no se siente identificada con los partidos políticos ni con el Congreso y quieren que una asamblea constituyente confeccionada por ciudadanas, ciudadanos, indígenas y diversidades sexuales hagan la Constitución. Personas especialistas, obviamente, no cualquier persona, pero no los políticos. Se mandó ayer un proyecto de ley por el presidente de la Cámara de Diputados, Flores, ¿ya?, para que todos los candidatos a la Convención Constitucional para formar la nueva Constitución de Chile, de acá en adelante, sean simplemente ciudadanos y no sean parlamentarios. O sea, no sean senadores, no sean diputados, no sean alcaldes, no sean concejales, no sean intendentes, no sean ministros, solamente sean ciudadanos. Se mandó ese proyecto de ley, porque justamente la ciudadanía lo que está demandando es eso, que personas que efectivamente representan a la población sean los constituyentes y no tengamos una constituyente llena de políticos del Partido Socialista, de la DC, políticos de la derecha, de los años 70, de la dictadura, y vuelvan a ser una constitución que nos perjudica, ¿ya? Acá tenemos al comandante, jefe militar, Roberto Silva Renard, que es otro nombre que no deben olvidar, chiquillos. Igual que Luis Emilio Recabarren, creador del Partido Obrero Socialista y creador del Partido Comunista, Roberto Silva Renard es uno de los principales asesinos, ¿ya?, militares de toda la historia de Chile. Continuamos. Jefe de la segunda zona militar. Fue veterano de la Guerra del Pacífico y condecorado como héroe tras la Guerra Civil, donde contribuye al derrocamiento de Balmaceda. Un año antes de la huelga de la carne, reprimió con sus tropas otra huelga en la oficina salitrera Chile. La acción concluyó con 13 trabajadores muertos y 32 heridos. Solo nos dejan dos opciones. O dejamos entregada la ciudad a estos sátratas y revolucionarios que ponen sus mezquinos intereses por sobre los grandes intereses de la patria. O derramamos un poco de sangre. Espera, Manuel, espera. La violencia callejera se extiende por 7 días, en la que se conocía como la Semana Roja. El saldo total de muertos se calcula en 250. Ya, en 7 días, en una semana de manifestaciones, acá en Santiago, totalmente convulsionado en 1905, asesinan a más de 250 personas. ¿Ya? Es una cifra muy elevada para esa época. Hoy en día en Chile hay cerca de 100 personas asesinadas desde el 18 de octubre hasta este año, producto de la revuelta popular del año pasado, histórica, que marca la historia de Chile, ¿ya? Y en esos 7 días hay saqueos, se rompen negocios, se roba, lo mismo que ahora que se roban en los supermercados, las cosas, etcétera, lo mismo pasó en esa semana. Va a ser conocida como la Semana Roja, marcada por la sangre, donde el ejército acribilló a gran parte del pueblo que se manifestaba a balazos y sablazos. La mayoría entre los manifestantes. Se denuncian 149 asaltos a boticas, zapaterías, bazares, casas de préstamo, bancos, almacenes de provisiones, cantinas, panaderías y otros. El gobierno culpa a los agitadores anarquistas. ¿Y el impuesto a la carne? Es derogado. A los pocos meses, otra huelga estalla en Antofagasta. El ejército abre fuego. Esta vez,
mueren 58 personas. En la Plaza Colón, en Antofagasta, asesinan a 158 personas en otra manifestación. Y así sucesivamente se empiezan a masificar las manifestaciones en Chile, en Iquique, en Antofagasta, en Valparaíso, en Concepción, en Santiago, ¿ya? En todos estos años, entre 1905 y 1910, son años muy convulsionados por la clase trabajadora, por los oprimidos, como dice acá, el oprimido, ¿no? Hay periódicos como El Ilustrado, El Oprimido, La Voz del Pueblo, que tratan de representar los intereses de la clase obrera trabajadora, que trata de unirse para conseguir ciertos derechos sociales básicos y elementales. Las órdenes las da el presidente de la República, pero quien realmente manda en el país no es él. Es el Congreso. Un Congreso que a comienzos del siglo XX se parece, en más de un aspecto, a un exclusivo club social. Tras la guerra civil que concluyó con la derrota del presidente Balmaceda, Chile es gobernado por una suerte de sistema parlamentario. Es un parlamento conformado exclusivamente por hombres, todos de buena posición económica. Después de la traumática experiencia de la guerra civil, la mayoría ha dejado en segundo plano sus diferencias ideológicas para mantenerse en el poder mediante distintas alianzas. Con frecuencia, a estos congresales se les acusa de privilegiar sus propios intereses por sobre los del resto del país. Un ejemplo sería el impuesto a la carne. También son acusados de imprimir billetes de acuerdo a sus intereses, haciendo que los precios se disparen. Las leyes se entrampan o duermen por años en este Congreso. Mientras afuera se acumulan los problemas sociales. ¿Les trae recuerdos lo que acaban de escuchar de la actualidad en Chile? ¿Qué cosa? ¿Asocian lo que acaban de escuchar acá con la actualidad en Chile? No sé, tendría que pensar. Vamos a volver a ver esta parte. Después de la guerra de Balmaceda, que viene el parlamentarismo, o sea, el parlamento gobierna Chile y no el presidente. Presidente Balmaceda, Chile es gobernado por una suerte de sistema parlamentario. Es un parlamento conformado exclusivamente por hombres, todos de buena posición económica. Después de la traumática experiencia de la guerra civil, la mayoría ha dejado en segundo plano sus diferencias ideológicas para mantenerse en el poder mediante distintas alianzas. Ya, desde 1990, de la transición de la dictadura a la democracia, nosotros tenemos dos grandes bloques políticos, la derecha o ultraderecha, pinochetista, UDI, RN, Joaquín Lavín, Andrés Salamán, Pablo Longueira, Sebastián Piñera. Pero, profe, Y- ¿cómo sería que, por ejemplo, Lavín un día tiene una ideología y el día siguiente otra? Es como que busca lo que le conviene Por ese supuesto, señor. por supuesto. Joaquín Lavín es Está muy necesitado de atención Lavín y busca cada rato algún lugar de donde agarrarse. Joaquín Lavín se ha lanzado 2 veces a presidente, las 2 veces ha perdido. Perdió por una estrecha diferencia con Lagos el año 99 y Joaquín Lavín era un defensor acérrimo de Pinochet en Londres el año 98. Le decía presidente y todo. Por supuesto, si eran amigos. Entonces, ¿qué? ¿Se vino a dar cuenta el año 2000 que habían violaciones a los derechos humanos? ¿Que hubieron? Por favor, chiquillos, no se dejen engañar por personas como Lavín en programas como Bienvenidos, donde se trata de aparentar que es un demócrata, un socialdemócrata, ¿ya? Yo no Cuidado veo con, esos programas cuidado para con perder esas el tiempo cosas. ver esas cosas. No, yo veo justamente esos programas y leo el Mercurio para poder contraargumentarle a esas personas de una manera bien hecha. Porque en el fondo, si tú ves puras cosas de tu sector político,
te empiezas a quedar como una especie de iglesia en que todos se santifican porque piensan igual, pero lo importante es ver programas donde hay personas que piensan diferente a ti para poder debatir. Así que mi consejo siempre va a ser ese: no apaguen la tele, chiquillos, necesariamente. Vean los programas, vean los pensamientos de esos tipos y pónganse a debatir con esos pensamientos que son distintos a los suyos, claramente, ¿ya? Entonces, acá estamos hablando que liberales y conservadores se apernan en el poder y pasan a ser una sola clase política. Lo mismo que pasó en Chile en 1990. Las personas del Partido Socialista eran amigos de la UDI, los partidos del PPD, de la Democracia Cristiana, eran amigos de RN, y se formaron en una gran familia política y gobernaban para ellos en Chile. Por eso no son 30 pesos, son 30 años, pues, chiquillos. Y acá pasó lo mismo, gobernaban para ellos. Con frecuencia, a estos congresales se les acusa de privilegiar sus propios intereses por sobre los del resto del país. Un ejemplo sería el impuesto a la carne. También son acusados de imprimir billetes de acuerdo a sus intereses, haciendo que los precios se disparen. Las leyes se entrampan o duermen por años en este Congreso. Mientras afuera se acumulan los problemas sociales. Ya. Las leyes duermen en el Congreso, en el Parlamento. Hoy en día en Chile, ¿se ha solucionado el problema de las AFP en el Congreso? ¿Se ha solucionado el problema de la educación en el Congreso con las leyes? ¿De la mala educación? ¿Se ha solucionado las listas de espera? Las personas que tienen que ir a las 5:30 de la mañana a los consultorios para sacar una hora con un especialista en 9 meses más, en un año más, porque no hay hora, porque no hay insumos. ¿Se ha solucionado eso en el Congreso para darle solución a esos problemas? ¿Se ha solucionado el problema de las viviendas dignas, amplias, con patio y con precios que sean obviamente equilibrados y justos? ¿Se ha solucionado en el Congreso? En el Congreso se ha solucionado el proyecto Alto Maipo, la contaminación de las termoeléctricas, las zonas de sacrificio y cómo se explota, y la quinta región en Petorca se quedan sin río. ¿El Congreso ha solucionado eso en estos 30 años? No, porque no les conviene. Mientras que afuera en la calle están todas las manifestaciones y los problemas sociales, ¿o no? Sí. Porque O sea, al final ellos viven en otro mundo, siendo que estamos en el mismo país. Ellos viven claro, otra realidad y claro. les conviene todos los beneficios que tienen. O sea, ellos tienen la clínica alemana en Avenida El Rodeo, que da el shopping La Dehesa, tienen la clínica Las Condes, por último, tienen todo su consumo asegurado con el Yumbito, en Lo Barnechea, en todos lados, tienen todo su espacio protegido con carabineros, ¿ya? Mientras que el resto de la sociedad está reclamando acá en las calles. Lo mismo que pasaba acá en esta época. El Congreso no da soluciones, y cuando el Congreso no da soluciones, la gente se manifiesta. Y hoy en día en Chile le exige al gobierno una nueva constitución, pero que no sea hecha por estos congresistas en este Parlamento, sino que sea hecha por ciudadanas y ciudadanos que conocen los problemas de la gente. ¡Ese caballo! Sí, es un caballo. Hay una mula también. Sí. ¿Ya? Este es el ex Congreso Nacional que está en Santiago de Chile, a una cuadra de la Plaza de Armas. No sé si han pasado por ahí, chiquillos. Pero en ese congreso estaban los parlamentarios chilenos, y una vez que se da la dictadura militar, se traslada a Valparaíso, ¿ya? Por Pinochet. Y se trasladó a Valparaíso para que no hubieran manifestaciones, ¿cierto? Exacto. ¿Algo así era? Sí. Exacto. Sí, para que cualquier tipo de problema o de proyecto de ley estuviera en Valparaíso, alejado de Santiago, y acá no hubieran manifestaciones. Esa fue y más encima Pinochet dijo que era descentralizar el país, así como un demócrata. Muy chistoso ese tipo, muy chistoso. Oye, quedamos acá.
con la crisis. Quedamos hasta aquí con la crisis de este sistema que no se preocupa de la población. Profe, ¿todo esto entre qué décadas fue? Esto fue entre 1880 y 1925. Entre fines del siglo XIX, comienzos del XX hasta el 25, porque ahí cerramos con Alessandri, que Arturo Alessandri va a ser un presidente de Chile diferente, va a ser un presidente de derecha, de la Alianza Liberal, pero va a ser un presidente que quiere modernizar Chile. O sea, que es consciente que hay que hacer contrato de trabajo, que hay que hacer un código civil del trabajo, que hay que darle mayores garantías a los trabajadores, descanso, vacaciones. Todo eso piensa Alessandri. Y el Congreso no le aprueba las leyes. El Congreso no le permite avanzar a Alessandri. Alessandri se cansa, siendo que es un presidente que tiene oficinas salitreras, es un empresario italiano, de una familia que emigró de Italia a Chile. Y Alessandri se cansa, le dice a los militares, le dice a la población que no puede gobernar. No puede gobernar Chile, porque el Parlamento se lo impide. Y allí viene el golpe militar del 11 de septiembre de 1924, donde los militares se toman el poder, hacen una junta militar. Alessandri se va al exilio y a su regreso se forma una nueva constitución para Chile, porque este sistema no daba para más. ¿Me siguen? Primero Sol. Sí. Ya. Sí. Por favor, no se duerman, por eso es muy parecido a lo que está pasando ahora en Chile. Pareciera que la historia se repite un poco. Ya. Asistencia, Cristóbal.